Ricardo Fuentes, listo, pues al productor, periodista, de todo le ha hecho Epigmenio Ibarra en la vida con la información. Epigmenio, muy buenas noches, gracias por aceptar, ¿cómo estás? Muy bien, Rubén, muchas gracias por la invitación, al contrario. No, en verdad al contrario, porque sí me interesa tu opinión. Voy a tener más adelante también la de Sergio Sarmiento, la tuya respecto a este ejercicio de quién es quién en las mentiras de la mañanera, que ha recibido pues incluso comentarios como el de Carmen Aristegui, que le parecía un despropósito. Pues mira, yo le contesté a Carmen diciéndole que lo que me parecía un despropósito monumental es que la prensa mintiera con el desparpajo y el cinismo con el que miente, y que aquí no hubiera instrumentos de contraste. En Inglaterra el Times miente y el primer ministro en el Parlamento lo increpa, y el público lo increpa y le reclama. Esta así es la democracia. La corrección política del viejo régimen partía del principio de que los medios no se metían con el presidente y el presidente no se metía con los medios, al menos en público, pero mandaba perseguir, censurar, despedir, callar y a veces, y en el extremo, asesinar o exiliar a los periodistas. Esa fue la norma durante muchas décadas. Entonces, yo creo que es muy sano que en una democracia se ventilen las cosas con toda franqueza. Y sobre todo cuando estamos ante un hecho puntual y absolutamente claro. La prensa, la mayoría de los medios, tiene una agenda contra López Obrador y la Cuarta Transformación. Una agenda que ya rebasó la crítica, porque no ha sido crítica, sino que llega al insulto, la calumnia y la infamia. De eso se trata. Y que es parte de todo un plan orquestado para desestabilizar al gobierno. Ya vivimos esto aquí con Madero, lo vivieron en Chile con Allende, lo vivió Jacobo Arbenz en Guatemala. Entonces, a ver, ahí me estás hablando de golpes de Estado, tanto el de Jacobo Arbenz, 1954, Allende, 11 de septiembre de 1973, me mencionaste el de Madero, organizado desde la Embajada de los Estados Unidos, sin duda. ¿Tú ves que detrás de esto pudiera estar los Estados Unidos, que estuvo detrás de estos 3 golpes, el asesinato y los 2 golpes de Estado, entre muchos otros que mencionas? Eso dice Sarmiento que yo dije, porque no tiene idea, porque no sabe leer o lee lo que solo le interesa. Yo dije que la derecha en México procede como marca el manual de la CIA. ¿Qué manual? En 1954, que sería bueno que se pusieran a investigar. En 1954, los hermanos Alan Dulles, uno era secretario de Estado y otro era... El otro de la CIA. Se sentaron en el balcón de la Casa Blanca, en el porche de la Casa Blanca, con Eisenhower, y presentaron el plan maestro de operaciones encubiertas de la CIA para derrotar al comunismo. Se hizo una directriz ejecutiva en la que se establecen 3 cosas: la negación plausible, o sea, cosas de las cuales el presidente no iba a estar informado para poder negarlas, y segundo, se establecía que habría que recurrir a hacer cosas repugnantes si se quería vencer al enemigo. ¿Sí? De eso hablé, que la derecha hace cosas repugnantes. Nada más déjame decir aquí, perdón que te interrumpa, que eso se hizo un año antes, en el 53, en Irán, en contra de Mossadegh. Fue el primer operativo para derrocar a un presidente en funciones legítimamente democrático, y hasta con actos de terrorismo planeados por la CIA en Irán. Y luego, desde luego, en Guatemala. O sea, eso es correcto, pero ¿crees que ahorita esté pasando algo así en México en contra de López Obrador?
De eso aprendió la derecha. Ok. A eso me referí. De eso aprendió la derecha. Y lo aprendió muy bien porque fue parte instrumental de todos esos, de toda esa teoría de la seguridad nacional. Porque en el fondo, si tú analizas lo que está sucediendo en México, hay un rancio anticomunismo, que es el mismo anticomunismo de viejo cuño que operó contra Arbenz, que operó contra Allende. Y cuando no te dicen populista, te dicen socialista, y cuando no dicen que quiere, antes decían, quiere hacer a México otra Cuba, hoy dicen, quiere hacer a México otra Venezuela, y mienten palmariamente. Dime una sola expropiación. Dime una sola acción contra la empresa privada. Una sola. Entonces, no. Yo sostengo que el presidente se está moviendo todavía en el terreno neoliberal. De hecho, yo lo he dicho, para nada, muy lejanos de Chávez, de Rafael Correa en muchos sentidos. Lo está capoteando el neoliberalismo, no lo está erradicando. Porque el TEMEC es un instrumento neoliberal, el TEMEC. Él dijo voy a acabar con el régimen neoliberal. No dijo voy a instaurar una economía socialista. Él dijo voy a hacer una economía moral para tratar de zanjar la desigualdad que es monstruosa y que es resultado del neoliberalismo. Nunca dijo voy a despojar a los empresarios. Totalmente cierto. Dijo primero los pobres, pero no solo los pobres. Esto no lo dice la prensa. La prensa abreva del mismo furioso, rancio y anacrónico anticomunismo del que abreva la derecha, porque funciona. Ciertamente, tú tienes razón. Se hizo la cosa en Irak, y de ahí en Irán, para darle curso legal a estas cosas, se presentó el plan de Winter Plan de los Allen Dulles. Y la directriz lo dice textualmente: habremos de estar listos para hacer cosas repugnantes. Una cosa repugnante que hicieron en Guatemala y que fue el pivote para tumbar a Arbenz, fue decir que los comunistas estaban robando a los niños y que les ¿sabes quién estaba detrás de esa campaña? Edward Bernays, el sobrino de Sigmund Freud, el creador del libro Propaganda, que desde muy chiquito, ¿verdad?, estuvo con la Comisión Krill en la Primera Guerra Mundial y murió ya muy mayor, y fue el que con una compañía al estilo de la del famoso venezolano, que ahora se me olvida el nombre, muy famoso, propagandista venezolano de ultraderecha, resulta que fue el sobrino de Sigmund Freud quien puso como un comunista a Jacobo Arbenz, que había realizado una tímida reforma agraria para que los guatemaltecos vivieran mejor. Qué gusto me da platicar contigo, que estás enterado. Porque estos tipos, los grandes líderes de opinión de este país, no tienen idea. No tienen título, tienen muchos títulos universitarios. Son transparentes porque lo que hacen es calca de lo que se ha hecho en muchos países. Y no se informan. Son los maestros de la filtración, del sobreentendido, de las fuentes de alto nivel me dijeron. O sea, Raimundo Rivapalacios, el propio Sarmiento, parece que estuvieran sentados junto a López Obrador cuando toma el teléfono, pero con el don de la ubicuidad, con Audomaro en el CISEN cuando responde, porque ellos saben de qué hablaron dos personas. Entonces, eso era la norma en el México neoliberal. La filtración me quedan 30 segundos, si eres tan amable, perdón, si puedes dar algún redondeo ahí. Mira, 40 segundos. Yo creo que es absolutamente saludable que se ejerza el derecho de réplica. No hay libertad de expresión sin derecho de réplica. Es consustancial a la libertad de expresión. No existe una sin lo otro. Y me parece que los mexicanos
que estamos desvalidos ante la gran prensa, tenemos derecho y tenemos hoy la posibilidad de tener a alguien que les responde y que no dice yo soy dueño de la verdad, nada más dice una cosa: tú estás mintiendo, tú no tienes evidencia, tú no has mostrado nada. No, Carmen se equivoca, no es la Inquisición, ni se habla de lo que es verdad o no. Se le dice a este señor: tú dijiste que estaba yo fotografiado con un sicario, no es cierto, era un policía comunitario. Tú dices que estoy investigando a los periodistas, no es cierto, no tienes pruebas, yo no lo estoy haciendo. Epigmenio, es un tema que merece que más tiempo. Te voy a volver a invitar si me lo permites, ¿no? Sin duda merece más tiempo porque es muy importante y hay mucho de qué hablar en ese sentido. Y mi siguiente pregunta iba a ser: ¿ves algún peligro? Pero ni modo, tengo que continuar con el itinerario del programa. Te vuelvo a invitar si me lo permites. Por favor, te lo agradezco mucho. Gracias a Epigmenio Ibarra.